Yo voy a, te acepto el grabar. Y bueno, la idea es, voy a iniciar yo esta charla, digamos, y después la va a finalizar Mónica. La idea es que sea una charla, en el sentido de que cualquier duda que tengan, o cualquier comentario, cualquier aporte que puedan realizar a lo que vamos a ver, es bienvenido. Y bueno, como les decía Paula, digamos, Mónica y yo, digamos, pertenecemos a la Gerencia de Tecnología y Gestión del LATU, que es la gerencia en la cual el LATU trabaja toda la temática de economía circular desde el punto de vista de la gestión, el asesoramiento tecnológico. Entonces, un poco la idea de la charla de hoy con Mónica la organizamos en los grandes 4 bloques que ven ahí, ¿no? O sea, pensar cómo construir una hoja de ruta desde el punto de vista de las empresas, cómo vamos a ver algunas herramientas de cómo la empresa puede pensarse circular, cómo introducirse a estas temáticas. Vamos a ver lo que podría ser una base de diagnóstico de circularidad, y bueno, después, digamos, Mónica los va a introducir en los contenidos de la norma titánica 8001 y de otras normas que se están desarrollando específicamente en la temática de economía circular. Entonces, les vuelvo a repetir, cualquier comentario que quieran hacer en el chat, bienvenido. Entonces veamos un poquito, cuando hablamos de que las empresas deberían pensarse circular, ¿a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Si traducimos esto de pensarse circular en lenguaje empresarial, en realidad lo que estaríamos hablando es de definir una estrategia, ¿sí?, empresarial de crecimiento económico. Las empresas son organizaciones con fines de lucro, entonces en esto de la economía circular, como es una economía, digamos, en la cual las empresas, es válido que, digamos, relacionen los fines de lucro y se definen una estrategia de crecimiento económico a través de los pilares de circularidad. ¿Cuáles serían los grandes pilares de esta estrategia? En definitiva, es una estrategia como todas las estrategias empresariales. Disculpen que se me corrió. Vamos a buscar generar ahorros, ¿sí?, optimizar costos, tener nuevos ingresos y mejorar los ingresos, ¿no? Es lo que se espera de cualquier empresa en cualquier economía, y también sería lo esperable en la economía circular. Esa estrategia, digamos, de crecimiento económico se basa digamos, en determinados pilares para que podamos considerarlo que es una estrategia enmarcada en la economía circular. Y esos grandes pilares, como ustedes ya saben, porque los hemos visto a lo largo de las otras presentaciones, optimizar el uso de los recursos, incrementar la vida útil de los productos, obviamente reducir la generación de contaminantes, que va asociado directamente a reducir los impactos ambientales negativos, pero no solamente eso, sino también captar y fidelizar clientes, ¿no? O sea, en el marco de la economía circular, en el fomento de los principios de circularidad, que, digamos, desde hace varios años se realiza a nivel internacional y mundial, digamos, tenemos clientes más concientizados en la necesidad de transitar el camino hacia la circularidad. Entonces, deberíamos tener como empresas una estrategia para captar esos clientes y para fidelizar los clientes que ya tenemos como empresas y que ven el diferencial de circularidad y están dispuestos muchas de las veces a pagar de alguna forma precios un poco mayores por asegurarse de estar consumiendo productos y servicios en la cual el foco de la circularidad está presente, ¿sí?
Pero además no solamente eso, es una estrategia también para retener talentos en las organizaciones, ¿no? En el tema de la concientización de la sociedad hacia los principios de economía circular, está incluido la concientización de nuestros colaboradores, de nuestro personal, de nuestros talentos. Entonces, la retención de esas personas a través de asegurarles o evidenciar que trabajan en una empresa en los cuales de los principios de circularidad están contemplados para el bien común, el bien de la sociedad en su conjunto, es una forma de retener talentos en la organización y ahorrar los costos asociados a esa retención. Ya vieron, digamos, que fue exhaustivamente presentado, el tema de los modelos de negocio, ¿sí? Básicamente lo que vimos en presentaciones anteriores es que hay 5 modelos de negocio básicos, de los cuales se derivan distintas variaciones en la economía circular, que ya los mismos, o sea, de suministrar productos y servicios circulares, recuperar recursos, extender la vida útil de los productos. Otro que también vimos fue el uso de plataformas de intercambio, como puede ser el Uber, o todas aquellas plataformas, por ejemplo, que hay a nivel productivo, o digamos ya sea industrial o agropecuario, en las cuales las distintas empresas ofertan a otras empresas sus posibles excedentes, o comparten, por ejemplo, el uso de maquinaria, el uso de insumos, el uso de materiales de los cuales disponen. ¿Sí? Entonces hablamos de ese tipo de plataforma, más allá también de las plataformas que puedan surgir como nuevos emprendimientos, pero digamos en el marco de las empresas digamos, cada vez se comienza a difundir más ese uso de plataformas de intercambio de insumos y materiales. Y bueno, y lo que vimos de servitización de productos como servicio, ¿no? Pasar, que María José, me acuerdo, lo dio excelentemente, contemplando el pasar, el pensar el modelo de negocio de no solamente vender un producto, sino ver la posibilidad de, a través de esos productos, brindar servicios, mantener las empresas la propiedad de esos productos y, digamos, vender el servicio. Pero además de estos 5 modelos de negocio, la economía circular también, digamos, es bueno que se base en 3 grupos de tecnologías disruptivas, que también son muy útiles en la implementación de los principios de economía circular. Que vamos a verlas y que en grandes líneas las denominamos, digamos, como ustedes tienen ahí, que voy a cambiarme, discúlpenme, pero para verlas yo también, lo que denominamos las tecnologías digitales, las tecnologías físicas y las tecnologías biológicas. ¿Qué entendemos por las tecnologías digitales? Bueno, como todos saben, tecnologías digitales disruptivas, tenemos Internet, por ejemplo, podríamos pensar en Internet de las cosas, ¿sí? O blockchain, o por ejemplo, lo que podría ser la identificación por radiofrecuencia. Entonces veamos un poquito algunas de ellas, ¿no? ¿Qué nos permite, por ejemplo, Internet de las cosas? Internet de las cosas, en realidad, básicamente, porque no, digamos, seguramente algunos de ustedes que venga del palo de las tecnologías digitales, pueda expresarlo mucho mejor. En realidad, Internet de las cosas son dispositivos inteligentes, como sensores, procesadores, etcétera, que utilizamos, digamos, que están conectados, ¿no? Que están interconectados. Internet de las cosas, ya lo estamos viendo en el campo uruguayo, pero también a nivel internacional, tiene una gran aplicación, y a futuro se va a incrementar aún más, por ejemplo, en el campo de la agricultura, ¿no? O sea, por ejemplo, tener sensores
en suelo, que, digamos, puedan brindar información sobre el contenido de humedad de los suelos, y, digamos, esa información la pasen a, digamos, a equipos automáticos de riego, sin intervención humana, ¿no? Siempre cuando hablamos de Internet de las cosas, estamos hablando que esa interconexión entre los distintos aparatos y esa comunicación se realiza sin la intervención humana. Entonces, imagínense, digamos, lo que puede ser esta aplicación a nivel de, digamos, de la producción agrícola. O incluso también, por supuesto, a nivel del transporte, ¿no? O sea, tener vehículos conectados permitiría acceder en tiempo real, por ejemplo, a las rutas, digamos, que están desarrollando, que están transitando esos vehículos, optimizar la logística, ¿sí? Relacionada a los mismos, y reducir los tiempos entre los puntos de carga y de destino, ¿no? Pero no solamente eso, nos permite conocer exactamente el peso de la carga, las dimensiones de las unidades de los productos que llevan, etc. Entonces, digamos, todas estas tecnologías que cada vez más se van incorporando digamos, a las empresas, y que desde los estados, desde los gobiernos se promueve esa incorporación, en definitiva redundan en mejorar, digamos, los ciclos de circularidad de los productos del servicio. Otra tecnología que hablamos, o que les nombré, es el blockchain. Seguramente cuando les digo blockchain asocian al Bitcoin y a las monedas de ese tipo, pero el blockchain es una tecnología muy potente, digamos, más allá del uso en el sistema financiero. Capaz que básicamente en realidad es una tecnología que genera la generación de bloques de información con, digamos, la característica que tienen de encriptado de esos bloques de información, ¿no? O sea, que los hace difícilmente violables. Entonces, como les decía, lo hemos visto o ha crecido el tema de la aplicación de blockchain en las criptomonedas. Pero no es el único uso, obviamente, que se le puede dar a esta tecnología. Está todo el tema de su aplicación en logística, por ejemplo, en el rastreo de la carga, de las mercaderías, ¿sí? Pues, principalmente con respecto a aquellos bienes y materiales que pasan de varias manos en una cadena de consumo. ¿Ah? Entonces, estos medios, esta tecnología por bloques de información, en realidad nos permite, a través de la línea del tiempo, tener información, digamos, de los distintos usuarios de esas mercaderías. ¿Sí? Y también, por ejemplo, es una tecnología que cada vez se usa más en, digamos, la aplicación de contratos, ¿no? O sea, imagínense, a través de esos bloques de información, se podría, por ejemplo, si estamos pensando en nuestra conexión a la red eléctrica, se podría, digamos, llegar a facturar, supónganse, a partir del contrato que nosotros podríamos llegar a suscribir con UTE, que suscribimos todos en el consumo, por ejemplo, con UTE, bueno, esta tecnología permitiría llegar a facturar en tiempo real y conocer en tiempo real el consumo que tenemos en cada uno de los hogares, y permitir facturar por ese consumo real. ¿Sí? Como también les comentaba, otra tecnología que cada vez las empresas están incorporando más, que es la identificación por radiofrecuencia. ¿Sí? Esto de la identificación por radiofrecuencia, estamos acostumbrados a la identificación óptica, ¿no? Vamos al supermercado y, bueno, a través de las etiquetas, la cajera, digamos, cuando pasa individualmente cada uno de los productos, va registrando en la caja.
La identificación por radiofrecuencia lo que permite es identificar un objeto, un animal o incluso persona, en forma unívoca y sin una línea de contacto directo. O sea, es una tecnología que tiene un alcance máximo de 10 metros y no necesariamente, digamos, para identificar el objeto, necesitamos que estar enfrentados al mismo, ¿no? Entonces esto que ya se está utilizando en algunos lugares, es lo que nos permite, por ejemplo, ir al supermercado y, digamos, tener el carrito, todos los artículos que nos interesan en el carrito, y no tener que pasar esos productos a la línea para que la cajera los marque, sino pasar con el carrito, y que esta es la tecnología que permite, en definitiva, identificar todo el contenido que tenemos en el carrito. Más allá de ese uso, que nos facilitaría mucho la vida, está todo el tema de su uso, digamos, a nivel empresarial, a nivel de la industria en general, ¿no? Y ya sea en el campo, porque nos permitiría hacer un seguimiento exhaustivo del ganado en todo momento, donde el ganado está pastoreando, tomando, digamos, bebiendo agua, etcétera, que específicamente en qué sectores del campo están ubicados en todo momento, sino que nos permite hacer un seguimiento de los equipos, o sea, digamos, para mejorar también la logística de carga, y toda la logística de la cadena de suministro, y bueno, y todo lo que se imaginan que esta tecnología puede hacer en sustitución de la identificación óptica. Eso como algunos bloques de tecnologías digitales. Después están las tecnologías físicas que usualmente, como son más visibles para nosotros, en general para las personas, solemos tener más conocimiento, ¿no? Como por ejemplo las impresiones 3D, la robótica, etcétera. Son todas tecnologías físicas que, digamos, su incorporación por parte de las empresas ayudan a mejorar los ciclos de circularidad que ya tengan, ¿sí? Y después están las tecnologías biológicas, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías biológicas, en definitiva, por supuesto, hablamos de lo que es la ingeniería genética, se habla como tecnologías biológicas disruptivas, actualmente de la edición génica, ¿sí? Ustedes saben que en realidad es una variante de la ingeniería genética, pero digamos a diferencia de los organismos genéticamente modificados, que digamos han tenido bastante resistencia a nivel mundial en su aplicación, por el tema de combinar ADN de distintas especies, la edición génica es una variante que está siendo cada vez más estudiada. Digamos, en Uruguay, digamos, en línea ha profundizado en esta tecnología, que, digamos, tiene la ventaja de que, digamos, la secuencia, se modifica la secuencia del ADN, pero con variantes de las propias especies. Entonces no se introduce en la cadena de ADN, digamos, lo que podrían ser secuencias foráneas de esa especie, ¿sí? Y después, por supuesto, tenemos todas las tecnologías relacionadas a la catálisis enzimática y demás. Entonces, ese gran grupo de tecnologías, que son las tecnologías biológicas, comparten con estos otros grupos, digamos, la gama de tecnologías que las empresas tienen disponibles, digamos, al día de hoy, y que se van incrementando por parte de ellas su uso, ¿sí? Esto capaz que como referencia, aquellos que quieran profundizar, digamos, digamos,
el grupo que aparece ahí, que es el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, creo que en algún momento alguien lo ha nombrado. En realidad es una asociación de empresas a nivel internacional, de más de 200 empresas, de las que podemos llamar internacionales, que en definitiva lo que realizan son estudios y proyectos relacionados específicamente a el desarrollo sostenible de las empresas. Ellos han editado una guía para gerentes sobre economía circular que, digamos, aporta, en definitiva, aporta a la temática y a cómo las empresas se están enfrentando a el cambio de modelo económico. En esta guía también van a poder encontrar que ellos hablan de que en definitiva son 8 materiales, ¿sí?, los responsables del 20% a nivel internacional de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos 8 materiales son responsables del 95% del consumo de agua y del 88% del uso de energía de los suelos. Esos 8 materiales, en definitiva, como lo tienen ahí indicado, es el acero, el aluminio, el plástico, el cemento, el vidrio, la madera, ¿sí?, la producción primaria y el ganado. Entonces, cuando vemos esta información, es que también comprendemos por qué los gobiernos y los estados, la sociedad en su conjunto, digamos, tienen estos materiales como prioritarios a los efectos de la implementación de la economía circular, ¿sí? Porque estos 8 materiales, en definitiva, el 34% se utiliza a nivel de la vivienda y el 33% se utiliza a nivel de los alimentos. Y en definitiva, son los 8 materiales foco sobre los que podemos llegar a basar una estrategia de mitigación del cambio climático y el desafío de uso de la tierra y del agua. Y ahora vamos a ver, digamos, si ustedes recuerdan los ejemplos de charlas anteriores, digamos, muchos, la gran mayoría de ellos estaban basados en la optimización del uso de alguno de estos 8 materiales o elementos que les puse acá en la transparencia. Y contemplando que cómo se introducen las empresas en esta economía, ¿sí?, van a ver en distintas bibliografías, van a ver que la ruta a seguir, digamos, las etapas básicas, digamos, son las que yo traté de transmitirles en esta PPT, ¿sí? Básicamente, dependiendo de la bibliografía que consulten, van a ver que pueden ser 5 etapas, 6 etapas, 7 etapas, 9 etapas, digamos, dependiendo del grado de apertura que, digamos, se haya dado en la creación de esa etapa. Pero básicamente, digamos, más allá de ese grado de apertura, podemos decir que hay 5 grandes etapas en las cuales, digamos, una empresa debería transitar para implementar sólidamente los principios de circularidad en la empresa. La primera etapa es entender, ¿no?, qué papel juega su empresa en la economía circular, ¿no? No podemos, en la cadena productiva que está inmersa, cuáles son las tendencias de esa cadena, ¿sí?, y cuál es el papel de la empresa en esa cadena. Eso es básicamente, digamos, podemos denominarlo de diferentes formas, pero el primer paso es una comprensión de la empresa en su inserción en la cadena de valor, pensando en digamos, y cuando pensamos en la cadena de valor, estamos también pensando en, digamos, el ciclo de vida en el cual están insertos los productos que esta empresa provee o servicio.
Una segunda etapa, luego de saber, de conocer su cadena de valor y, digamos, y sondear los ciclos de vida de sus productos, es identificar las posibles oportunidades, ¿sí?, asociadas a los principios de la economía circular. Y la identificación de oportunidades necesariamente debe ser basada en agregar valor a su negocio, ¿sí? Pero el agregar valor a su negocio en una economía circular implica no solamente digamos, significa pensarlo en el ciclo de vida de los productos, porque agregar valor al negocio lo podemos hacer en una economía lineal, como venimos haciendo, digamos, hasta ahora, es una realidad, o lo podemos hacer en una economía circular, donde ya no solamente visualizamos el entorno inmediato de la empresa, sino que tratamos de visualizar el ciclo de vida de los productos que proveen. Luego de identificar esas oportunidades circulares, vamos a tener que priorizarlo, ¿no? En esa priorización, la empresa, digamos, por supuesto, esa priorización lo va a hacer en función de una cantidad de factores que las empresas deben definirse, y que, bueno, en la próxima charla vamos a ver herramientas concretas para hacer esa priorización. Y después de tener la priorización, establecer un plan de acción, ¿no? Digamos, cómo vamos a implementar esas oportunidades circulares identificadas. Y por supuesto, como todos los empresarios digamos, que gestionan su organización saben, van a tener que realizar un monitoreo de progreso, ¿sí?, en función de la estrategia y de las metas que hayan definido en su plan de acción, para, bueno, hacer correcciones e implementar en definitiva la mejora que se han planteado. Como ven, es una ruta lógica, ¿no?, que más allá de basarse en el pensamiento circular, es una lógica que también tenemos en una economía lineal, ¿sí? Pero los principios, la filosofía de implementación de los contenidos es totalmente diferente. Y en esa primera etapa de ver el entorno, identificar oportunidades, una de las herramientas que podemos utilizar, digamos, es el diagnóstico de circularidad, ¿sí? Hacer un diagnóstico. ¿Cuál es nuestra situación en cuanto a los principios y la aplicación de la economía circular? Cuando hablamos del diagnóstico de circularidad, y si buscan información en la web, siempre les va a aparecer, hay dos conceptos importantes, ¿no? Los diagnósticos de circularidad los podemos hacer a nivel país, a nivel de una región, de un determinado territorio, o lo podemos hacer, por ejemplo, a nivel de una organización, una empresa, una ONG, etc. Vamos a ver a nivel de las empresas, ¿sí? Y ese diagnóstico puede ser, por supuesto, puede ser un diagnóstico cualitativo, puede ser un diagnóstico básicamente cuantitativo, o podemos realizar un diagnóstico combinando lo cualitativo y lo cuantitativo. Si vemos experiencias de diagnóstico circular en Uruguay, creo que en todos estos ya se han hablado en charlas anteriores. Por ejemplo, Uruguay presentó a fines del año pasado el diagnóstico de circularidad en la construcción, ¿sí?, que, digamos, realizado por la Cámara de la Construcción en apoyo al programa de oportunidades circulares. ¿Por qué el diagnóstico de circularidad en la construcción? Y bueno, por lo que vimos en las conferencias anteriores, digamos, el cemento es uno de los 8 elementos que aportan más, digamos, a la problemática del cambio climático y
cabe la atención de la economía circular en esos productos. Pero no solamente el cemento, también el acero, el aluminio, todos elementos que son utilizados necesariamente en la construcción. En otra presentación del ciclo, digamos, el Centro de Industriales Panaderos intercambió, nos presentó el trabajo que ellos habían hecho con respecto a las panaderías circulares, ¿de acuerdo? Tratando de detectar oportunidades en el sector. Así fue que nos comentó sobre el diagnóstico de circularidad que habían hecho en distintas panaderías, ¿sí? Del Centro de Industriales Panaderos. Y en definitiva, cuando él nos comentaba, digamos, básicamente ese diagnóstico, que fue a través de entrevistas y demás, fue un diagnóstico cualitativo, ¿no? O sea, o por lo menos él no mostró en su presentación datos relevantes en cuanto a la cuantificación de las materias primas y demás que son utilizadas. Pero también actualmente se está haciendo la valorización del alperujo del sector olivícola, ¿sí? A través de la asociación en Uruguay, que también tiene incluido, digamos, un diagnóstico de circularidad, a partir del cual después identificar las oportunidades de valorización de esos productos. Entonces, en definitiva, el diagnóstico de circularidad es algo que ya sea los países o las empresas realizamos cuando tenemos la intención de introducir en forma sistemática, de implementar en forma sistemática los principios de circularidad en la organización. Y ¿por qué traerles esta diferenciación? Y porque seguramente, digamos, indudablemente, cada diagnóstico de circularidad que vamos a tratar de cuantificarlos, que sean diagnósticos combinados, en que haya una parte cuantitativa y una parte cuantitativa, ¿sí? Quizás tienen objetivos diferentes, ¿no? Y esos objetivos diferentes, digamos, van a estar relacionados necesariamente con indicadores diferentes. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando un diagnóstico a nivel país, ¿sí? El objetivo de un diagnóstico a nivel país es que la economía sea más sostenible, que digamos, cómo contribuye el país o la región a los objetivos de cambio climático y a la conservación mundial de los recursos. Va a tener un poco en crear, digamos, puestos de trabajo, ¿sí? O cómo la circularidad crea nuevos puestos de trabajo y ventajas competitivas, y seguramente necesariamente, digamos, todos los países se definan a través de esos diagnósticos de circularidad el objetivo de contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Y a partir de ese diagnóstico de circularidad, poder elaborar una hoja de ruta que le denominamos una hoja de ruta país, ¿no? Entonces, en esto de definirse esa hoja de ruta país a partir de los elementos que surjan de un diagnóstico país de circularidad, ¿sí? Hay una definición necesariamente para darle seguimiento de indicadores. Acá como ejemplo les traje digamos, los indicadores que se han definido a nivel de Europa, ¿no? Europa, digamos, tiene definido ya hace algunos años una serie de indicadores que ha ido perfeccionando a nivel de la comunidad, ¿sí? Con las cuales, en definitiva, le hace un seguimiento al nivel de implementación de la economía circular de los distintos países de la comunidad, de la Unión Europea, ¿sí? Esto es información que ustedes pueden consultar libremente. La Unión Europea tiene en su página web todos los indicadores, los pueden consultar por país y cómo se calculan ampliamente.
¿no? Ellos dividen esos indicadores de seguimiento en 4 grandes grupos, ¿no? Indicadores ligados a la producción y al consumo, a la gestión de residuos, a la gestión de los materiales reciclados y, digamos, indicadores asociados a la competitividad e innovación, por aquello de las tecnologías disruptivas y su aplicación a la economía circular como herramienta importante para lograr los objetivos planteados. Entonces, bueno, ahí ven algunos en producción y consumo. Por supuesto, está el tema de la generación de residuos, evitar los desperdicios de comida, ¿sí? La contratación pública circular, ellos le llaman en el indicador contratación pública ecológica, importante para el bloque europeo, la autosuficiencia en las materias primas en base a su política de industrialización. Digamos, en definitiva, son todos indicadores que cada país o cada región se defina en base a su realidad económica, ¿no? Y a su desarrollo industrial, social, que tengan y que quieren. La gestión de residuos, todo lo que es la tasa de reciclaje y los flujos de los residuos específicamente, y bueno, materiales reciclados, cómo contribuyen, o sea, cuál es el aporte de los materiales reciclados a la demanda de materias primas, cuánto sustituyen de esa demanda original, ¿sí? Y cómo es el comercio digamos, entre los países europeos de esos materiales reciclados, ¿sí? En cuanto a competitividad, ellos se han definido un conjunto de indicadores que está asociado a la inversión privada, digamos, para el logro de la economía circular, al empleo, ¿sí? Y a las patentes, digamos, relacionadas con materiales reciclados, nuevos materiales, etc. Esto para que tengan una idea, aquellos que quieran profundizar en el tema, digamos, seguramente ya conocían la existencia de estos indicadores, pero quizás alguno haya que pueda consultarlos y lograr ideas al respecto. Pero si lo pensamos a nivel de una empresa, ¿sí? Los objetivos de las empresas, digamos, si bien pueden estar alineados a esos objetivos países, digamos, podemos establecer objetivos más concretos relacionados, ya sea al modelo empresarial que tiene la empresa, al modelo productivo y a cómo operativiza ese modelo empresarial. Entonces, las empresas, indudablemente, van a tener objetivos relacionados a maximizar la eficiencia en el uso y explotación de las materias y de los recursos naturales. Eso es lo esperable de una empresa en una economía circular. Pero no solamente maximizar la eficiencia de uso, sino minimizar, digamos, reutilizar, reciclar. Y cuando esto no sea posible, cuando no sea posible minimizar, reutilizar y reciclar, entonces valorizar los residuos que puedan producir. Esto es importantísimo para las empresas en la filosofía de la economía circular, porque deberíamos hacer el ejercicio de primero pensar la posibilidad de minimizar la generación de residuos, ¿sí? A veces en esto de comenzar a transitar la economía circular, nos quedamos en el tema de valorizar los residuos como subproductos y no revemos, digamos, desde el punto de vista ya desde el diseño, los productos que estamos ofreciendo o los servicios que estamos proponiendo, ¿no? Entonces siempre, creo que cuando se hizo la charla de modelos de negocio, se focalizó mucho en el tema de, pensemos en, el primer punto es minimizar.
sí, el entorno de la empresa, la cadena de valor, etcétera, en que está inmerso el empresario, esa empresa en particular, no permite la minimización, entonces vamos a transitar los demás ciclos que están detallados ahí, ¿no? El reutilizar, el reciclar, y bueno, cuando esto no sea posible, valorizar los residuos. Obviamente, minimizar la generación de emisiones contaminantes, ¿sí? Identificar los riesgos asociados con tener un modelo lineal, digamos, de economía, que es lo que hemos transitado mayoritariamente, ¿sí? Y siempre, digamos, el objetivo en ese diagnóstico de circularidad para la empresa va a ser, bueno, identificar oportunidades de mejora para, de alguna forma, poderlo implementar. A través de estos objetivos, la idea es, por supuesto, generar una ruta, igual que lo hacemos a nivel de los países o de las regiones, pero específicamente una ruta para esa empresa en particular. Y al igual, o haciendo un símil, como hicimos a nivel país, así como los países definimos una serie de indicadores para hacer el seguimiento del logro de esos objetivos a lo largo del tiempo, de la misma forma las empresas, digamos, las organizaciones, realizamos un seguimiento de la transición de nuestra economía lineal a la aplicación de los principios de circularidad. Entonces, digamos, creo que una buena fuente que pueden consultar de indicadores de transición circular para las empresas es la que aporta el Consejo Empresarial Mundial, ¿sí? Esta organización ya desde varios años, ya en enero del 2020, publicó realizó su primera publicación en cuanto a indicadores de circularidad, ¿sí? Eso se ha venido aplicando por parte de algunas de las empresas que integran el Consejo Mundial, esas 200 grandes empresas, pero no se limitan a esas 200 grandes empresas. ¿Por qué? Porque ellos, estos indicadores de circularidad, han generado una plataforma, esa plataforma es de uso libre, o sea, cualquier empresa, independientemente del tamaño, puede ingresar a esa plataforma y vamos a ver, tienen toda una metodología para, digamos, transitar y obtener, digamos, la cuantificación de esos indicadores de circularidad que contiene la plataforma. En el tiempo, ellos, en la medida de que las empresas han utilizado la plataforma, la han ido mejorando. En realidad, digamos, todos los años desde que se generó, desde que salió publicada en el 2020, digamos, tuvieron una segunda versión en el 21, y bueno, y en mayo de este año, digamos, publicaron una tercera edición de eso. Indicadores de circularidad. La primera está traducida al español, la del 2020, las otras dos, digamos, las pueden consultar en inglés, las bajan, las buscan en la página web, yo ahí les dejé el link y digamos, perfectamente pueden acceder a ellos, ¿sí? Esos indicadores de transición circular, ellos los agrupan en 4 grandes grupos, ¿sí? Que le dominan de la forma que tienen ahí, ¿no? O sea, un grupo que entienden que son indicadores de cierres de brechas, digamos, pensando para cerrar los círculos. Otro, por ejemplo, ahí tienen toda la parte de circularidad de materiales, de agua, de energías renovables, ¿sí? Otro grupo de indicadores que le llaman de medir las brechas. Entonces ahí están todos los indicadores relacionados a la productividad
circular de los materiales y los retornos que se obtienen a partir de la circularidad de esos materiales, un grupo de indicadores que le denominan de acelerar el cierre de brechas, que los pueden ver ahí, y otro grupo de impacto de las brechas, ¿sí? Lo importante de esto, que te los traigo a nivel de conocimiento general, es que mismo ellos en la plataforma tienen un ciclo de evaluación o proponen un ciclo de evaluación de ese tránsito de las empresas a la economía circular en 7 pasos. ¿Sí? Recuerdan que yo les comentaba antes los 5 pasos básicos. Bueno, ellos hacen una apertura, digamos, de 2 pasos más en el uso también de esa plataforma, ¿no? Que en definitiva el primer paso, así como en el anterior hablábamos de conocer el entorno de circularidad de la cadena de valor en que está inserta la empresa, acá se habla de, bueno, digamos, antes de ver qué indicadores son los más adecuados para el nivel de desarrollo circular que pueda tener esa empresa, que la empresa determine el alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance de circularidad que le está dando en estos momentos, ¿no? Como estrategia empresarial, que seguramente va a ir siendo cada vez más abarcativo. Pero las empresas muchas veces comienzan a transitar digamos, comienzan a transitar los principios de circularidad, no que necesariamente en toda la organización, que sería lo deseable, ¿sí? Sino que, bueno, van definiéndose alcances más abarcativos con el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Una vez determinado ese alcance, que en definitiva ustedes pueden acceder a esa plataforma y la plataforma hace una serie de preguntas para bueno, de alguna forma poder establecer con qué alcance la empresa va a estar aplicando los principios de circularidad o quiere aplicar los principios de circularidad, para pasar una etapa de, bueno, en función de ese alcance, ver cuáles son los indicadores que están contemplados dentro de la plataforma que más se ajustan a esa estrategia que tiene definida la organización. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Yo como individuo puedo ingresar a la plataforma, no como empresa, sino como individuo, puedo ingresar a la empresa y consultar qué sería si yo quisiera hacer de manera de gestión, crear una empresa de manera de gestión, y qué es lo que me favorece a mí para poder crear esa empresa. ¿Sí lo podría hacer? A ver, a ver si te entendí bien la pregunta. El acceso a la plataforma es libre, o sea, podés ser una empresa o podés ser, digamos, ser una persona que ingresa. Lo que pasa es que la plataforma te va a ir preguntando, ¿sí?, sobre la estrategia que querés seguir y bueno, y en definitiva, para el cálculo de los indicadores vas a tener que recolectar datos. ¿Sí? Después la plataforma, en la medida que tú vas ingresando esos datos, por ejemplo, consumo de agua, materias primas que utilizas, origen de las materias primas, etcétera, una serie de información que, bueno, que en definitiva como empresa vas a tener, digamos, es el cálculo y son las recomendaciones futuras. ¿Sí? Okay, O sea, entiendo. pero digamos, la metodología que trae la plataforma, sí, cuando tú ingresas, creo que te pide la página web, que te identifiques qué empresa es y demás, pero bueno, digamos, pues si fuera un emprendimiento que todavía es incipiente, pero tiene definido ya todos los parámetros, qué materias primas va a utilizar, de dónde van a ser digamos, los proveedores de esas materias primas, si son materias primas nacionales, por ejemplo, provienen del agro, bueno, cómo se producen, cómo se cultivan, qué metodologías de cultivo se utilizan. O sea, hace una serie de preguntas la plataforma que, bueno, para obtener los óptimos resultados de las recomendaciones, del análisis de resultados, digamos, que
que la plataforma te realiza, tenés que darle la información. No sé si... Sí, sí, esa parte la entendí. bien. Y sí sería bueno, porque a veces uno quiere independizarse no solamente como con empresas, sino como individuo también crear su propia empresa, pienso yo. Sí, por eso, si lo estás viendo como un nuevo emprendimiento, como una nueva empresa, quizás no es la plataforma a utilizar, porque en definitiva lo rico de esta plataforma es cuando tú le alimentas con datos, ¿no? O sea, porque en definitiva también la plataforma después digamos, hace un comparativo, digamos, o puede llegar a hacer un comparativo de cuál es tu situación en el rubro comparado con otras empresas que han ingresado datos en el mismo rubro. ¿Sí? Ah, ok. Eso es lo que te permite esto de centralizar la información en las plataformas. O sea, si yo soy una industria alimentaria que produce determinados productos y otras industrias y otros productores, otras industrias del mismo rubro han ingresado a la plataforma sin identificar las empresas te puede retroalimentar de cuál es tu grado de desarrollo en comparación con las otras organizaciones que ingresaron datos. ¿Sí? Por eso siempre el uso que se le pueda dar a estas plataformas de compartir datos, siempre entendemos que siempre es oportuno para también ver el grado de nuestro de desarrollo en los principios de economía circular en comparación con otras empresas del mismo rubro, similares a nosotros, que por supuesto están en contextos diferentes, ¿no? Y por supuesto, seguramente las estrategias son diferentes porque los entornos son cambiantes. Pero en definitiva, lo que tenemos en común con ellas es la voluntad de aplicación de los principios de economía circular para introducirnos y posicionarnos cada vez más en esta economía. ¿Se entiende? Pero no fue pensada en su creación para emprendimientos incipientes. Esa es tu Ok, pregunta. sí, Comparto contigo que sería una excelente idea, bueno, poder hacer algo similar para, bueno, para pensando en la creación de nuevos emprendimientos que aporten a la circularidad de los ciclos. ¿Sí? Pero, como te decía, básicamente es una plataforma para empresas. Y eso que muchísimas nos gracias. no, por favor. Y eso que nos permite generar una línea base, ¿no? O sea, siempre cuando, como empresa, cuando vamos a iniciar, decir, bueno, el diagnóstico es para generar mi línea de partida, ¿no? O sea, entonces, y esos indicadores van a ser los indicadores de mi línea base, ¿sí? No necesariamente, yo les traje el ejemplo de una plataforma que está ampliamente difundida, pero, digamos, esos indicadores de circularidad no necesariamente, digamos, es la única fuente, ¿no? O sea, si pensamos en la implementación de los sistemas de gestión ambiental, digamos, en toda la bibliografía que podemos ubicar en cuanto a la experiencia de implementación de estos sistemas, vamos a encontrar una cantidad de indicadores a los cuales podemos recurrir, pero siempre insertos en el fundamento de la economía circular, ¿no? Porque uno puede implementar la gestión ambiental y optimizar la gestión ambiental en una economía lineal, y es lo que hemos venido haciendo a través de los años, digamos, que es diferente a implementar esa gestión ambiental conceptualmente en la economía circular. Pero indudablemente los indicadores, digamos, es factible utilizarlos. Lo mismo cuando hacemos la aplicación del ciclo de vida de la organización y los indicadores relacionados al análisis del ciclo de vida, también nos aportan para generar nuestra línea base
particular de la empresa, y aquellos indicadores que creo que también vimos algunos cuando la charla sobre ecodiseño y diseño circular. Entonces, todas ellas son fuentes que nos permiten pensar en los indicadores particulares a aplicar en nuestra empresa. Y capaz que acá, para terminar la charla, les realicé un poco un resumen que me parecía que podía tener interesante, que cuáles son los contenidos básicos que todo diagnóstico de circularidad debe tener, ¿no? O sea, más allá del alcance que le demos, bueno, si hablamos de hacer un diagnóstico de circularidad, hay contenidos que no debiéramos obviar, ¿no? Entonces, bueno, todo lo relacionado a la materia prima, obviamente, a los subproductos y a los residuos, ¿sí? Pero también ver, digamos, todo lo relacionado al ciclo de vida y la huella de los productos en el mercado destino, ¿sí? Obviamente todo lo que es relación con consumos energéticos y gases de efectos invernaderos. No solamente eso, sino también el manejo y la optimización de los flujos de agua, ¿no? Pues ya lo vimos, el tema, digamos, muchos de los indicadores de circularidad están asociados a la optimización del uso del agua, ¿no? También lo que es toda la gestión lo que se suele denominar la gestión circular de activos, ¿sí? La extensión de la vida útil, el mantenimiento, materias primas circulares, o sea, proveedores de materias primas circulares. Ven que los contenidos de un diagnóstico de circularidad no se limitan a la información que pueda ser generada en la propia empresa, sino que nos obliga como empresas a, digamos, obtener información de nuestra cadena de suministros, obtener información de nuestros clientes, aquellos a quienes nosotros le vendemos los productos o le brindamos los servicios. En definitiva, en el análisis de ciclo de vida de producto que tenemos, que en definitiva producimos. Obviamente la optimización de los procesos productivos, ¿no? Digamos, optimizar los procesos productivos, obviamente lo hacemos en la economía lineal, ¿no? Buscamos la efectividad de los procesos productivos, no necesariamente por hacer optimización de procesos productivos, digamos, estamos haciendo economía circular, pero la economía circular, digamos, para hablar de economía circular, necesariamente tenemos que haber hecho o tenemos que estar inmersos en optimizar los procesos productivos, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en alguna metodología de optimización de procesos, por ejemplo, las metodologías Lean, ¿no? Que muchos de ustedes seguramente, si no todos, ya han escuchado hablar, ¿no? Las metodologías que se les llama metodologías magras, en definitiva hacen una optimización de los procesos, pero su foco es en optimizar los procesos para satisfacer al cliente. Ese es el foco que tiene en una economía lineal la aplicación de la metodología Lean. Si pensamos en la aplicación de la misma metodología en una economía circular, ya el foco no va a estar dado en el aporte de valor exclusivamente al cliente, sino en el aporte debería estar dado en el aporte de valor a la cadena y al ciclo de vida. Entonces, las herramientas son las mismas, la filosofía para aplicarlo y el alcance de la metodología es diferente, ¿no? Por supuesto, no puede faltar en un diagnóstico de circularidad lo que es, bueno, la aplicación de las tecnologías digitales, la aplicación de, digamos, de esas tecnologías, la posible aplicación de algunas de esas tecnologías que vimos antes, digamos, disruptivas, y las nuevas tecnologías en el campo, en el alcance y campo de acción de la empresa, ¿no? Por supuesto, las plataformas colaborativas, que cada vez las identificamos más y se usan más por parte de las empresas. Lo que ya vimos de nuevos modelos de negocio, en los cuales
digamos, la empresa pueda estar inserta o tener ventajas competitivas. Y lo que ya vimos ampliamente en una de las charlas, el ecodiseño y la customización, ¿no? El diseño personalizado, digamos, de los productos y servicios que estemos brindando. En definitiva, todos estos son elementos que vamos a tener que tener en cuenta cuando hacemos un diagnóstico de circularidad en una empresa. Y de mi parte les agradezco digamos, toda la atención y las preguntas que realizaron. Y bueno, le doy paso a Mónica, que bueno, les va a charlar sobre las etapas que trae la norma de referencia. ¿Sí? Gracias. Bien, buenos días a todos. Son todos ya conocidos de alguna charla de acá de economía circular, así que vamos a ir a lo que nos queda para terminar con el laboratorio en el día de hoy. Ahí están viendo en completo, sí. Bueno, un poco la idea es ver un poquito las normas que hay relacionadas a la economía circular. La primera que vamos a ver es una norma británica que hay, la 8001, que fue la primera que salió en relación a la economía circular. Ahí, bueno, se adelantó un poco a lo que se venía, y fue la primera que salió. La guía esta tiene dos partes. Una parte en la que, bueno, explica un poco lo que es la economía circular, las ventajas que tiene, los principios, y después desarrolla toda una metodología de cómo implementar estos principios en una organización. Está buena la norma, es bastante didáctica. La ventaja que tiene es que no es certificable, es un estándar que yo puedo incorporar a mi empresa como una buena práctica, pero no voy a poder certificar. Y bueno, obviamente está en inglés. Entonces, en la primera parte de, bueno, cómo define la economía circular y por qué es mejor operar en forma circular y sostenible, define 6 principios, que no me voy a detener en esto, pero son básicamente los mismos 3 que ya hemos hablado, que define la Ellen MacArthur como los 3 principios pilares o los bases de la economía circular. Esta norma habla de 6. Cuando uno va a leer cada uno de estos principios, puede perfectamente relacionarlos a los que ya hemos visto de la Fundación Ellen MacArthur. Estos 6 son los que tienen acá: principio sistémico, innovación, gestión, colaboración, optimización del valor y transparencia. Pero básicamente es eso. Lo sí interesante de esta norma es esto, ¿no? Estos 8 pasos para implementar bueno, la economía circular en la empresa. Entonces, en base a esos 6 principios que estaban en la diapositiva anterior, él define estos 8 pasos. Entonces habla de, en un primer paso, de identificar el contexto, en un segundo de establecer el alcance, bueno, generar ideas, después la parte de estudiar la viabilidad de esas ideas, proponer un modelo de negocio, prototipar e implementar para luego hacer un monitoreo, revisión y reporte. Los que estamos acostumbrados a trabajar normas, estos ciclos siempre, ¿no? Uno los puede asimilar, digamos, si bien tienen sus particularidades, al ciclo de Deming, ¿no? El de la mejora, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar. Uno siempre puede ir, bueno, asociando, ¿no? Viendo el contexto y asimilarlo a las normas que uno ya conoce, ¿no? A la 9, a la 14, a la 45. Entonces, un poco la idea es mostrarles a grandes rasgos el panorama de la norma y qué es lo que pide, para después en la charla que viene poderlo bajar un poco más a tierra y ya, bueno, ver herramientas más específicas para cada uno de estos pasos. En este primer paso de identificar el contexto es algo totalmente asimilable a la norma de calidad, al 9001, a la de ambiente, a la ISO 14001 o a la 45001, que es la de seguridad y salud en el trabajo. Y es básicamente, bueno, enfocar en dónde estoy parado, a ver qué recursos tengo, qué iniciativas hay, cuáles son los actores, qué es lo que me motiva a la empresa a caminar, ¿no? Bueno, a transitar en esto de la economía circular, ¿para dónde voy? ¿No? Es básicamente eso. Determinar, bueno, dónde estoy parado, acá, ahora, qué posibilidades hay, ¿no?
Acuérdense que esto lo decimos siempre, es una economía circular, entonces no deja de ser economía y la parte rentable tiene que estar. La empresa tiene que funcionar, tiene que ser rentable para que funcione. ¿Ah? Entonces, si bien yo voy a tener en cuenta la parte ambiental y la social, la parte económica no es una parte menor. Entonces, tengo que ver dónde estoy parado. Sobre todo en el tema de los recursos, ¿no? Si, bueno, tengo recursos para hacer esto, no tengo, ¿cuáles son los recursos? ¿Cuáles fondos a los que yo puedo acceder? ¿Ah? Voy a necesitar como esa foto, digamos, de dónde estoy parado. ¿Ah? Lo mismo el mapeo de actores, ¿no? Identificar bien, bueno, cuáles son los actores que yo tengo alrededor que van a ayudarme a transitar por este proceso. O también a poner algún palo en la rueda para poder identificarlos y tener herramientas que me sepan, que me ayuden a manejar a esos actores. ¿Ah? Y bueno, un tema ahí de motivación interna. ¿Ah? En estas cosas siempre hablamos que de la parte de sensibilización, ¿ah? De todo el personal de la empresa, que todo el mundo sepa para dónde vamos, ¿no? Y que cada uno pueda colaborar con pequeñas acciones, ¿no? Y esto lo vemos claro en la parte de, no quería traer el término, pero bueno, lo traigo, en la parte de gestión de residuos, ¿no? Es claro, yo como organización puedo decir, bueno, voy a clasificar y separar mis residuos. Ahora, si yo no le enseño a todos los que están adentro cómo se separan, veate siempre terminar en el mismo lío, y eso lo vemos todo, ¿no? Ponemos las papeleras y ahora cuando uno mira para adentro de las papeleras, hay de todo, en cualquier lado. ¿Ah? Entonces, esa parte de motivación interna, la norma esta hace bastante hincapié, ¿ah? En que, bueno, el personal tiene que estar alineado con todo esto. Tenemos que ir todos, ¿no? Todos tirando de la carreta para el mismo lado. Y bueno, en base a esto, ¿no? Estos pasos, vieron que estaban acá en un círculo, entonces se van conectando unos con otros. ¿Ah? En base de la foto que yo tengo y dónde estoy parado, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Tá? Y ahí es, bueno, ver un poco hasta dónde se quiere llegar. ¿Tá? Voy a tratar de establecer el alcance. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a tener que identificar los sistemas que hay para explorar, comprender la visión actual de la organización y cómo la economía circular puede agregar valor a largo plazo. ¿Ah? Que es un poco esto que decía Estela, ¿no? Esto tiene que agregarle valor a la organización, al producto, al consumidor, porque si no estamos hablando de más de lo mismo. ¿Ah? Entonces el cambio desde la economía lineal a la economía circular no puede perder de vista el agregado de valor. ¿Sí? Y acá como tercer puntito dentro del paso 2, lo que la norma pide es definir una visión, una estrategia de alto nivel en relación a la economía circular, ¿tá? Que es como el marco de referencia, ¿no? La política de calidad, la política ambiental, bueno, definir una estrategia que para dónde vamos, ¿tá? Si bien no lo nombra como una política, bueno, es más o menos tener lineamientos grandes desde el alto nivel de la dirección para poder Te ir hago todos una para el mismo pregunta. lado. Sí. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que nosotros lo podríamos llegar al menos a los inicios de cómo empezó el proceso en Suiza? ¿Sí se podría lograr? De cómo empezó el proceso, ¿a qué proceso te referís? Cuando me refiero a qué proceso, te estoy indicando, por ejemplo, la mentalidad de la organización de las basuras, de qué manera nosotros como gobierno, por darte un ejemplo, podríamos implementarlo dentro de ese entorno social y que te permita a ti llegar al menos a los inicios de cómo poder reciclar bien pues todo lo que tiene que ver con las basuras, el plástico y de qué manera nosotros podemos reutilizar esa materia prima. Bueno, bien, a ver, Vivian, yo creo que se puede, sí, que hay mucho trabajo por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer, ¿ah? Pero la realidad es que cuando uno va por ahí, tampoco es todo tan perfecto como uno lo ve desde acá, ¿no? Yo estuve en Alemania hace poco y si bien ellos, cuando uno mira la estadística alemana, no tienen vertederos, no generan, ¿ah? Lo que les sobra lo incineran, tampoco es que la recolección esté tan aceitada o uno no vea por ahí basura, o sea, se ve igual, ¿no? O sea, hay que cambiar un poco la cultura del hombre, eso va a dar trabajo. Obviamente, acá nos estamos apoyando mucho en las escuelas, en las generaciones nuevas y bueno, cómo los niños trasladan eso en la casa, pero también desde los gobiernos
se tiene que hacer hincapié en esto, ¿no? Y empezar a, bueno, a poner políticas de repente un poco más duras para todo el mundo, no solo para las empresas, porque acá lo que, o sea, lo que se está haciendo un poco es, bueno, apretar un poco a las empresas, ¿ah? Pero después la parte del consumidor queda un poco libre, ¿no? Libre albedrío de que cada uno, bueno, lleve, tenga la voluntad. Entonces, bueno, a veces se está trabajando en el plan Vale desde la Cámara de Industrias para, bueno, poder capaz que incentivar un poco al consumidor para que coopere. Entonces, hay todo un trabajo grande por hacer. ¿Se puede lograr? Nosotros queremos que sí. O sea, trabajamos en base a eso y tratamos de, bueno, de buscar las herramientas. El mundo está caminando para ese lado. Entonces, y recuperar las cosas, o sea, recuperar los materiales creo que es algo esencial, ¿no? En lugar de gastar, tenerlo ahí es ya tenerlo ahí, ¿no? Reprocesar para, bueno, siempre debería ser más barato. ¿Ah? No, no hemos llegado a esa parte, o sea, la parte rentable en esto todavía está floja. ¿Ah? Que es la parte de la economía, bueno, la parte económica, y es difícil hacerlo rentable, porque yo tengo un montón de impuestos, tengo la parte ambiental con un montón de impuestos que tengo que pagar, ¿no? Entonces son cosas como difíciles de hacer, pero me parece que sí, que la idea es que empecemos a trabajar en esto. Ya hay empresas que están trabajando, hay empresas que están trabajando muy bien, ¿ah? Pero bueno, sí, siempre es como de a gotitas, ¿no? Del cuentagotas. Acá a nosotros nos pasa en Uruguay que, bueno, por la cultura que hay es difícil hacer cambios de repente muy radicales. Entonces, bueno, hay que ir despacio. También hubo iniciativas de repente apuradas en algún momento que hacen fracasar al sistema, ¿no? Bueno, la gente ve que no funciona, entonces ya el que se había motivado un poquito ya tira la chancleta, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí también se generan esas como palitos en la rueda que, bueno, se van dando. Entonces, pero si volvemos a la empresa, bueno, definir la estrategia y definir para dónde va la empresa en relación a esto, sin perder de vista la parte económica y que tiene que volver a ser rentable, ¿tá? Como decíamos. Perfecto, Entonces, muchas gracias. de nada. En el paso 3 lo que la norma plantea es, bueno, cómo generar las ideas, ¿no? En base a mi contexto y saber para dónde voy, ¿no? Yo defino dónde estoy parado y digo, bueno, voy para allá. Perfecto, vamos. Entonces, a partir de ahí, bueno, generemos ideas para ver cómo hacemos para ir para esa estrategia que me definí como empresa, ¿tá? Y ahí, bueno, habla de dos grandes acciones, ¿no? Definir por un lado los objetivos o los temas para explorar y priorizar las ideas según alguna metodología definida. ¿Tá? Esto vamos a entrar en estas herramientas un poco, o qué herramienta sirve para qué cosa, en la sesión que viene, pero como les adelantaba Estela, son herramientas que ustedes ya usan, que ya son conocidas, no hay que inventar la rueda, ¿no? Acá la rueda ya está inventada, a veces hay que agarrar y adaptar lo que ya tenemos. ¿Ah? Después, en el paso 4, volviendo al círculo, ¿no? De esas ideas que yo prioricé en el paso 3, la idea es que para esas ideas que seleccioné, bueno, haga un estudio de viabilidad. ¿Tá? Y acá habla de definir el tipo de estudio que voy a hacer y tener como un plan piloto. ¿Tá? Y confirmar la idea o las ideas que sean más viables para poder plantear mi modelo de negocio. ¿Tá? Entonces, ahí la norma pide que yo, bueno, en base a esas ideas, defina el modelo de negocio, ya sea nuevo o un rediseño, digamos, de ese modelo de negocio que yo ya tenía. ¿Tá? Y acá lo que siempre aparece útil para definir claro el modelo de negocio es el EcoCanvas. ¿Tá? Es un canvas común que está asociado tiene la parte de circularidad introducida. El que les traigo acá de ejemplo es el que está en el manual de codiseño circular que publicó el CETEPLAS el año pasado. ¿Tá? Pero hay otros. ¿Tá? La idea es que uno, en estas planchas de Canvas, uno tiene los títulos ahí, entonces tiene las palabras claves que lo ayudan a, bueno, como hacer un diagrama macro de lo que es el modelo de negocio. ¿Tá? Y pensar de repente en aspectos o socios claves que, bueno, uno de repente por ahí pierde, ¿no? Entonces en la plantilla tiene todo lo necesario para poder definir el modelo de negocio. Y después, en un paso 6, la norma lo que establece es, bueno,
prototipá un poco, ¿no? No largues la producción, sino que hagamos algo a pequeña escala para poder probarlo. ¿Tá? ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que bueno, yo siempre puedo ajustar, ¿no? Obviamente que hay un cliente detrás de todo esto, ¿no? Para el que yo estoy generando nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios, y no puedo perder de vista de lo que él quiere, ¿no? Entonces, ahí hay que balancear, ¿no? Y ahí es la parte de hacerlo rentable. Si no, volvemos a la economía lineal. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les mostré, ¿no? Aquel videito de la producción de vinos. Entonces yo producía vinos, sin importar lo que el cliente quería. Bueno, entonces acá tenemos que tener esa atención, digamos, de no entrar en eso mismo, ¿no? Entonces, la idea de prototipar de la norma es un poco eso, ¿no? De que yo pruebe a pequeña escala si realmente es eso lo que la gente necesita, es lo que la gente quiere comprar, ¿tá? Y no otra cosa que a mí se me antojó producir a gran escala y después tengo que meter en el mercado, ¿tá? Entonces, esa es un poco la idea de lo que sea hacer el prototipo en este paso, ¿tá? Y según los resultados del piloto, ese que yo prototipé y que bueno, probé y qué sé yo, viene el paso 7, que es de implementar, ¿tá? Y la idea ahí ya es desarrollar y ejecutar el plan de implementación, ¿tá? Entonces, bueno, probé, hice ahí una prueba de error, piloteé, prototipé y ahora tengo un plan para ir a ese camino, ¿tá? A ese que yo me definí acá, que era el que quería llegar, ¿tá? Al alcance, digamos. Entonces puedo pasar a implementar esa etapa que me va a llevar desde mi situación actual a esa situación futura en la que yo quiero ir, ¿sí? Y bueno, también pide acá en este paso, establecer mecanismos para medir el progreso a lo largo del tiempo, ¿tá? Que es más que nada, es esto, ¿no? Monitorear, revisar y reportar, ¿tá? La idea es que, bueno, uno vaya midiendo, ¿no? La importancia de los indicadores. Siempre nosotros decimos una frase que es que, bueno, lo que no se puede medir no se puede controlar, ¿tá? Entonces, la idea de establecer indicadores, ¿tá? De todos esos que les mostró Estela hace un ratito, irlos, bueno, teniendo presente, ir haciendo las mediciones, ¿tá? Porque lo que pasa es que, bueno, si no, uno siempre habla en, como no en supuesto, ¿no? Che, a mí me parece que estamos gastando luz. Y no, cuando uno va a medir, no, está bien, no tengo que enfocarme en la energía, entonces me enfoco en otra cosa. Entonces los indicadores también me ayudan, ¿no? A ir controlando, pero también a definir en ese primer paso dónde estoy parada, ¿ah? ¿Qué es lo que yo, bueno, estoy desperdiciando? ¿Qué es lo que podría mejorar? ¿Qué es lo que está controlado? ¿Ah? Entonces, la importancia, ¿no? De ir, de siempre esto manejarlo en ciclos, ¿tá? O en círculos, porque siempre lo que yo voy a tratar de hacer es mejorar, ¿tá? Nunca de entrada voy a ir a lo perfecto, no voy a tener el modelo, o como preguntaba Divia, ¿no? Y bueno, no vamos a tener mañana una gestión de residuos impecable, no la vamos a tener, ¿tá? La idea es ir trabajando para poderla ir mejorando, ¿tá? Y bueno, sí, obviamente como decíamos en el paso 2, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? Bueno, la idea es que yo pueda recircular todos mis residuos. Capaz que eso es una utopía, ¿sí? Seguramente. Pero si yo tengo esa meta, bueno, voy a tratar de acercarme ahí, voy a ir caminando y voy a ir haciendo, aunque sean pequeñas mejoras, para llegar a ese resultado en algún momento, ¿tá? Entonces, es un poco la importancia de esto, ¿tá? Esto, por acá redondeamos con esta norma. La norma después tiene otra parte de, como tiene la ISO, de ayudas como para implementar y qué sé yo, ¿tá? Pero bueno, es una norma que en un primer momento cuando salió era novedosa, ¿tá? Era la primera que había, era como que bajaba un poco a tierra todo esto de lo que era la economía circular y cómo, bueno, hacerlo a la empresa, bajarlo un poquito a tierra, aunque sea para un proceso, para un desarrollo nuevo de un producto, ¿no? Empezar como de a poco, tampoco es que uno va a cambiar ahora toda su empresa para hacerla circular, no, bueno, empezará con una línea de producción nueva, irá ajustando un producto que, bueno, está para rediseñar justo, entonces, bueno, ahí yo puedo ir incorporando estos conceptos, ir incorporando estas herramientas que hay nuevas, o las que ya había enfocadas con otro enfoque, ¿no? Olvidándome un poco del enfoque económico solamente, incorporando también el social y el ambiental.
Después hay otras normas que han ido saliendo de economía circular. Esta es otra, ¿tá? Es de AFNOR, o sea que es francesa, la norma está en francés. Salió en 2018, un poco persiguiendo a la británica, ¿tá? Fue el otro que empezó a trabajar rápidamente en economía circular, el Instituto de Normalización francés, y sacó esta norma, que es la XP X30-901 en el 2018, que se llama Sistemas de Gestión de Proyectos en Economía Circular. Esta norma es certificable, ¿tá? Y cuando uno la mira, si bien está enfocada, vieron que se llama Sistemas de Gestión de Proyectos, ¿tá? Entonces está enfocada a proyectos de economía circular. No quiere decir que yo tenga un sistema de gestión en mi empresa de economía circular, pero puedo certificar o implementar la gestión de los proyectos, ¿tá? ¿Qué ventaja tiene esta norma? Cuando uno va a la norma, está totalmente alineado con la 14001. Vieron que las hizo cambiar en el 2015 para empezar a alinearse, para que los sistemas fueran más integrables, ¿no? Yo puedo tener un sistema de gestión ambiental, un sistema de calidad, un sistema de seguridad y salud en el trabajo, y esas normas, cuando uno mira los índices, son exactamente iguales. Bueno, esta norma francesa tiene exactamente esos índices, ¿tá? Por eso incorpora la parte de sistema de gestión, porque cuando uno va a la norma tiene la parte de contexto, de definición de procesos y qué sé yo, y después tiene todo la otra parte del círculo, ¿tá? Tiene la auditoría interna, tiene la revisión por la dirección, tiene la parte de mejora, ¿tá? Entonces el índice es idéntico a las normas. Entonces lo hace. ¿A qué me ayuda esto? Cuando algo es parecido a lo que yo ya tengo, bueno, incorporarlo más rápido. Si yo tengo implementado en mi empresa y certificado una norma ISO 14001, ¿tá? Cualquier cosa que ya tenga un índice común me va a incorporar algún aspecto nuevo a lo que yo tengo, ¿tá? Pero lo que yo tengo me va a servir, y eso es un camino de recorrido importantísimo, ¿tá? Acá les traigo la representación que hay en la norma, ¿tá? Del sistema de gestión de proyectos, y cuando uno lo mira así en un pantallazo general, la gente que sabe de calidad y de sistema de gestión, mira así y dice, esto es un enfoque a procesos, ¿tá? Y es esto, es la norma. Trabaja acá en la parte amarilla, digamos, el proyecto como un proceso, ¿tá? Que contribuye a la economía circular, y después tiene todas las otras etapas de cualquier proceso que uno fuera que un proceso que hace todos los días, ¿no? Y después tiene los diferentes campos de acción, ¿tá? Asociados a la economía circular: el abastecimiento sostenible, ¿tá? Que la compra de materias primas sea sostenible, la parte de codiseño, diseño circular, la simbiosis industrial, la economía funcional, el consumo responsable, la extensión de la vida útil, ¿no? Esto que hablaba Estela hoy de, bueno, de enfocarse en el ciclo de vida del producto, ¿tá? ¿Cómo yo hago que ese producto dure más? ¿Tá? Y una gestión eficaz de los materiales o productos a fin de su vida útil, ¿tá? Entonces, bueno, ¿cómo hago una gestión de residuos eficaz? Que es lo que está transmitiendo acá, este último paso, ¿tá? Y cuando uno va acá abajo a las etapas, ¿sí? Tiene toda la parte que tiene el capítulo 5, ¿tá? de la 9001, de la 14001, de la 45001, ¿tá? Liderazgo, compromiso, políticas, roles y responsabilidad. Tiene además exactamente los mismos títulos, ¿tá? Y después, bueno, acá en la otra parte de las etapas, ¿sí? A partir del gris, verde, celeste, entro en el círculo de Deming, ¿no? Planifico, examen de la situación de referencia. Bueno, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuáles son los planes de acción? ¿Cómo implemento? ¿Cómo hago seguimiento de esos planes? Y la parte de evaluación, bueno, monitoreo, ¿sí? De lo que hablábamos en la otra norma, lo que habla el 9001, ¿sí? Y la parte de mejora, ¿ah? Entonces, cuando uno lo ve, dice, bueno, esto es lo que yo ya conozco, no hay nada nuevo acá. Sí hay otro enfoque, pero no hay nada nuevo, ¿tá? La ventaja de esta norma está en francés, por ahí puede ser un poco más difícil en inglés. La ventaja es que Ecuador adoptó esta norma, entonces hay una versión ecuatoriana en español, que es la traducción literal, digamos, de la norma francesa, ¿tá? Entonces uno puede acceder a esa norma ecuatoriana, entonces tiene una versión en español de esto, que es lo que simplifica un montón las cosas, ¿tá? Y si bien la norma está enfocada a proyectos, tiene esa similitud con la 9001.
¿tá? Y tiene toda la parte de revisión por la dirección, de auditoría. Por eso es que esta norma es certificable, porque yo entro en ese ciclo, ¿sí? De auditoría, de revisión y de mejora. ¿Ah? Entonces, un poco por ahí es el pantallazo, digamos, de esta norma, ¿tá? Pero bueno, está esa ventaja que es el Instituto de... Espera, ahí va, el Servicio Ecuatoriano de Normalización la adoptó y tiene la nota, digamos, que es una traducción idéntica a la norma esta francesa. Entonces por ahí mejora bastante. Y bueno, para terminar tenemos a ISO, que viene un poco atrasado con respecto a estos otros institutos de normalización, que está trabajando en una ISO de economía circular, que va a ser la 59004. Yo participo en el comité en el comité espejo que hay en UNIT, de Uruguay, representando a Latu y Latitud, y hay un montón de organizaciones en ese comité, pero bueno, esto en un primer momento iba a salir el primer draft, que es el primer borrador de la norma, que por lo general eso se somete a consulta pública y no tiene mucho cambio con respecto a la versión final después. Iba a salir para 2023, esto está atrasado, ya se fue postergando y en teoría saldría para el 2024, para mayo, junio de 2024. Está buena la norma, por lo que hemos podido ir viendo, maneja un montón de conceptos y definiciones, como que está bajando a tierra definiciones que hacen falta, que bueno, hablemos todos el mismo idioma, sobre todo en cuanto a la gestión de residuos, pero bueno, le falta mucho tiempo, ¿no? Y esa versión que va a salir en 2024 va a ser una versión en inglés, ¿no? Después, obviamente, acá Uruguay la adoptará por medio de UNIT y tendremos una norma UNIT ISO 59004 traducida al español, pero bueno, estamos hablando ya de esperar un año y medio, ¿no? Entonces, bueno, ahí complica un poco más. Pero bueno, la norma se está trabajando en esto, entonces también cuando es eso un poco lo que voy a dejar de compartir para poder verlos, un poco lo que comentaba o preguntaba Diviane hoy, bueno, está el mundo yendo para estos lados, ¿no? No es algo que decimos, bueno, capaz que hay que ir por acá, no. No, los países que ya estaban desarrollados, que no tenían problema con la gestión de residuos, y también están yendo para acá. Entonces, la idea es ese concepto, ¿no? De tener no solo un planeta y es lo que tenemos por ahora. Entonces, bueno, tratar de recuperar lo más que se pueda. Bien, bueno, estamos un poquitín pasaditos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran comentar. Hola, Nicolás, es mi nombre, estoy en PepsiCo. La verdad que muy buena la clase de hoy, tanto Estela y Mónica, las presentaciones estuvieron muy buenas. Yo tengo una consulta, Mónica, quizás ahí con tu experiencia. ¿Tenés alguna o encontraste en algún lugar alguna herramienta un poco práctica, llámese una tabla de verificación o algo, que te permita hacer un análisis de la norma 8001 que mencionaste? Bueno, no, la norma en realidad yo la tengo en inglés, o sea, es cara, pero Ok, no genera mucho, como que no tiene nada como la 9001 que tiene al final de repente una lista de chequeo o ahí va. ¿no? Eso no Sí, tienen estas normas. ok, ¿Tá? perfecto. La francesa sí tiene, un anexo de ejemplo de preguntas para cada sección. ¿Tá? Ok, Y ahí tiene acá, no sé si llegan a ver, como los 3 ejes, ¿no? Y hace preguntas como orientativas en el eje ambiental, en el eje económico y en el eje social. ¿Tá? Y ahí, por ejemplo, no sé, en relación al tema de los recursos, dice, bueno, el uso de recursos sostenibles. Bueno, ¿en qué medida podemos sustituir materias primas por materias primas más sostenibles? En la parte ambiental. En la parte económica dice, ¿cuál es el impacto económico asociado al cambio de materias primas? ¿Tá? Y en la parte social, ¿podemos abastecernos más localmente? Lo que tiene esto de la economía circular es que nada es muy como trabajoso, todo bastante de sentido común.
Entonces, eso ayuda bastante. No hay nada desarrollado, se puede buscar, bueno, podría generarse, pero es un poco tratar de pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Un poco lo que comentaba Nicolás y Andrés y Verónica la vez pasada, de, bueno, salirse de la situación en la que estoy, tratar de mirarlo con un poco de otro enfoque, que era también lo que comentaba Estela. No hay ninguna herramienta como desarrollada como claro, la 9000, si uno va a la 9001, viene del 2000, ¿no? De antes, no me acuerdo cuándo salió la primera versión, pero ya hay un montón de cosas que se han trabajado, pero han pasado 20 años. La idea de esto, bueno, empezar a trabajar sobre la marcha, ¿no? Las normas recién se estaban desarrollando y las empresas ya están trabajando. Después veremos cómo nos acoplamos, pero la idea es, bueno, que no pasen 20 años más. No, de hecho nosotros acá en PepsiCo ya tenemos varios tiempos ya trabajando en esto, de hecho tenemos algunas herramientas, pero bueno, no está de más también quizás compararse o entender qué se está haciendo para ver si realmente lo que estamos haciendo, obviamente que tiene oportunidad de hacer un doble check y seguir afinando algunos detalles, pero sí, concuerdo contigo. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. ¿Alguien más? Si no, cerramos por acá. Igual nos vemos la que viene, estamos también Estela y yo, así que podemos traer alguna duda que haya quedado, alguna cosa, y vamos a tratar de bajar a tierra un poco más todo esto. Acá Garín está compartiendo algo en el chat que dice, ahí les dejo el link, que tienen recursos un poquito más prácticos de los que les pueden servir, y obviamente está en inglés. Ahí, bueno, la Fundación Ellen MacArthur tiene mucho material también, y mucha cosa, va desarrollando bastantes guías o como tips para que uno pueda ir mirando por ahí para también sacar ideas. Bien, cerramos por acá, si no hay preguntas, igual el próximo encuentro en la próxima semana, el martes, también van a estar Mónica y Estela, así que cualquier duda que surja en el correr de la semana. Mismos actores, mismo canal. Acá exactamente, el link es el mismo, así que nada, los esperamos y muchas gracias por conectarse la mañana de hoy, que sabemos que a veces con el ritmo laboral se complica a nivel de las empresas. Así que gracias por